Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Conversando con Europa. Como algunos de vosotros sabéis, este es un formato en el que un eurodiputado expone alguna de las prioridades legislativas en las que está trabajando. Yo soy Jürgen, soy subdirector de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y hoy tenemos con nosotros a Marcos Ros, miembro de las comisiones de Cultura y Educación y Desarrollo Regional del Parlamento Europeo. Con Marcos vamos a abordar los retos de la cultura en Europa después de la pandemia y además este encuentro coincide con la semana en la que el Parlamento ha organizado muchas proyecciones del Premio del Público al Cine Europeo. Lo llamamos Premio Lux, estrechamente vinculado con la Comisión de Cultura y que simboliza el compromiso del Parlamento con la cultura y la diversidad. Marcos, tú incluso vas a estar en unas de estas proyecciones y quizás podrás contar algo sobre este premio. A vosotros, a los asistentes, os invito, como siempre, a enviar preguntas a través del chat. Yo estaré aquí atento y se las haré a Marcos de vuestra parte. Para quienes no sigáis habitualmente su labor parlamentaria, Marcos Ros nació en Murcia, es arquitecto y ha dado clase en la Universidad Politécnica de Cartagena. Es eurodiputado desde 2020 por el Grupo de los Socialistas y ha participado como Shadow Rapporteur en la redacción de informes sobre temas tan diversos como la integración educativa europea y los desafíos en el entorno digital de los eventos deportivos. Y antes, Marcos, tú fuiste concejal en el Ayuntamiento de Murcia. En cuanto a la cultura, el tema que nos interesa hoy, uno de los ámbitos más golpeados por la crisis, creo. Marcos, tú has subrayado siempre la relevancia de no tratarla como un bien de lujo, sino como una necesidad. Y eres muy activo en el desarrollo de múltiples legislaciones, especialmente en todo lo relativo a la nueva Bauhaus europea. Bueno, yo soy alemán y Bauhaus es una palabra alemana, es un estilo particular de estética, pero la nueva Bauhaus europea es un proyecto de la Comisión que persigue revolucionar en términos de diseño y eficiencia energética la arquitectura urbana europea. Y de hecho, Marcos, tú has sido ponente de un informe conjunto de las comisiones de Industria y Cultura sobre la materia. Y creo que este es un proyecto europeo muy apasionante, con mucho futuro, y espero que nos cuentes un poco más de ello durante nuestro encuentro hoy. En paralelo, durante el último año, Marcos, tú has visitado proyectos culturales aspirantes a recibir dinero de fondo, de los fondos de recuperación. Y este tema, la financiación de proyectos, siempre es muy importante para nuestros oyentes y seguro que habrá muchas preguntas acerca de este tema. Pero en un campo tan extenso como la cultura, eres directamente tú, Marcos, quien mejor nos puede orientar y señalar las principales prioridades. Y te agradezco una vez más de corazón que hayas encontrado el tiempo para conversar con nosotros hoy de algo tan importante como la cultura. Y sin más preámbulos, te cedo la palabra ya para que nos hables un poco del tema. Gracias, Marcos. Pues muchas gracias a ti, Jürgen, por organizar este evento, a la Oficina del Parlamento Europeo en España, en Madrid, porque creo que esta serie de eventos de Conversando con Europa son importantísimos para acercar la realidad de lo que hacemos aquí cada día y me parece también imprescindible dedicar una conversación con Europa a la cultura, a la educación y a todo lo que hacemos en la Comisión de Cultura y Educación. Para mí, la verdad que bueno, es un placer estar aquí esta mañana, charlar con todos vuestros
las personas que estáis aquí esta mañana, de distintas administraciones locales, regionales, de empresas, universidades, institutos. Os doy la bienvenida a todos y espero poder comentaros un poquito y aclarar un poco más y acercar lo que desde el Parlamento Europeo y en especial desde la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Juventud del Parlamento Europeo hacemos. Tiene un nombre muy largo, pero la conocemos todos como CULT. Aquí en el Parlamento Europeo abreviamos todos los nombres de todas las comisiones y todas llevan un acrónimo de 4 letras y aquí es CULT, lo cual es un poco injusto por la parte de educación y también por el deporte y la juventud, pero yo creo que especialmente por la educación. Pero bueno, es la comisión de CULT, todo el mundo sabe que lleva todos los aspectos y somos responsables de todos los aspectos culturales de la Unión Europea, es decir, sabiendo y partiendo de la base que la Unión Europea no tiene las competencias plenas de cultura, que son responsabilidad de los Estados miembros, pero sí tenemos desde el Parlamento pues, la labor de potenciar y difundir la cultura, el patrimonio cultural, la diversidad cultural y lingüística, también la de difundir y coordinar temas educativos, las políticas audiovisuales, las políticas de información, los medios de comunicación, también aspectos culturales y educativos de la sociedad y de la información y también, por supuesto, temas de juventud y de deporte, como he dicho al principio. Nosotros, como Parlamento Europeo, desempeñamos un papel de igual a igual en el aspecto legislativo de la Unión Europea. Como sabéis, la legislación de la Unión Europea se adopta de manera conjunta entre el Parlamento, que representamos a los ciudadanos, es decir, a vosotros que nos estáis escuchando y viendo esta mañana, y los gobiernos de los 27 Estados miembros representados en el Consejo, y de igual a igual las leyes, reglamentos e incluso la supervisión de los programas que realiza la Comisión Europea, pues lo tenemos esa competencia compartida. Y por lo tanto, desde el Parlamento lo que hacemos es, digamos, repartir o atribuir a cada una de las comisiones las responsabilidades de supervisión de programas de la Unión. En ese sentido, la Comisión de Cultura es responsable de supervisar y controlar la ejecución presupuestaria y de programas tan importantes como Erasmus Plus, que es el programa, bueno, yo siempre lo digo, es el programa bandera de la Unión Europea, es el programa que en 35 años que cumplimos este año más ha hecho por el europeísmo en general, aunque sea un programa expresamente vinculado al mundo de la educación, de la formación, de la juventud y del deporte, es un programa que ha ido mucho más allá y lo que ha sido el gran generador y catalizador del sentimiento de europeísmo en nuestro proyecto de Unión Europea. También supervisamos Europa Creativa, que es el gran programa de apoyo, refuerzo y sustento de los sectores culturales y los sectores creativos del ámbito europeo, y también el programa denominado Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es el programa que tiene que ver con la implicación, el voluntariado, especialmente juvenil, a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. A mí me gustaría, bueno, pues realizar un pequeño barrido sobre las prioridades legislativas que tenemos para el año que viene, ¿no? Y para este curso que estamos ya inmersos y además sabiendo que estamos en una situación muy especial. En la comisión somos 31 miembros titulares y también hay 29 miembros suplentes. Ahora mismo españoles solo somos 2 miembros de la Comisión de Cultura, por lo tanto a mí me honra mucho ser uno de los 2 miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Juventud y Deporte del Parlamento Europeo, porque bueno, pues parece como que desde España descansa prácticamente todo en nosotros dos. Y nosotros, desde la guerra de Ucrania que estalló y que nunca pensábamos que en las puertas mismas de la Unión Europea íbamos a tener esta situación, estamos reivindicando y pidiéndole a la Comisión Europea, al Gobierno de la Unión Europea, que proponga medidas muy ambiciosas, que proponga apoyo financiero para complementar pues, bueno, los esfuerzos que están haciendo muchísimos Estados miembros y para abordar todos los desafíos que tienen los resultados y las consecuencias de la guerra que ha emprendido Rusia contra Ucrania. Es decir,
tenemos que proporcionar educación y formación de calidad a las personas que huyen de la guerra. La educación es un derecho universal, no puede nadie ser privado de ello. De hecho, hace muy poquito tuvimos un informe, una resolución en el Parlamento y yo intervine para pedir eso exactamente. Es decir, es que hemos activado la directiva de protección internacional, de los 4 millones de refugiados que ha acogido la Unión Europea en prácticamente 2 meses, casi 2 millones son niños y niñas, y un día que pasan un niño o una niña sin educación por motivos ajenos a su voluntad, no solo porque esté enfermo o un problema puntual en casa, pero un día que pase sin educación es un día perdido en el futuro de su vida. Y si esos días se prolongan y además están fuera de su territorio, la inversión que tiene que realizar la Unión Europea en acoger a la educación para estos estudiantes es fundamental, y esa inversión se debe concretar no solo en profesorado, que es importantísimo que haya más profesorado, que haya profesorado que tenga dominio de los idiomas ucraniano y ruso, que son los idiomas que manejan los niños que acaban de entrar a la Unión Europea, que haya refuerzo de aulas, que haya refuerzo de materiales escolares, y es importantísimo que la Unión se implique en esta tarea. Pero también tenemos un problema muy grande este año con el tema del patrimonio cultural y el patrimonio histórico, que está corriendo gravísimo peligro en Ucrania y está siendo devastado, y también hemos solicitado a la Unión Europea que para proteger este patrimonio cuente con apoyo financiero y apoyo técnico. Hace bien poco tenía una conversación con la presidenta de los arquitectos europeos, con Ruth Sageman, del Consejo Europeo de los Arquitectos, y habían hablado con los arquitectos ucranianos y nos contaban, decían, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿No? Le decían los arquitectos europeos a los ucranianos, pensando en ayuda de emergencia, y decían, no, ahora mismo no necesitamos que hagáis nada, la guerra la vamos a ganar. Pero el día que acabe la guerra vamos a necesitar miles de personas que vengan aquí a reconstruir este país. Y ese país, reconstruir también hablamos de cultura, de patrimonio y de educación. Hay que reconstruir ese país en el momento que acabe la guerra. Pero no solo de la guerra, es decir, la guerra está ahora ocupando un espacio central en todo el desarrollo parlamentario, pero desde la Comisión de Cultura no perdemos la vista a los programas principales que competen a esta comisión. Estamos luchando para que Erasmus Plus, para que Europa Creativa y para que el Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-27 sean mucho más inclusivos, más flexibles, más eficientes, y que aprendan esos 3 programas de las lecciones que extrajimos de la pandemia del COVID-19, y que sean capaces de responder eficazmente a situaciones de crisis, ¿no? Porque, por ejemplo, Erasmus Plus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad sufrieron muchísimo durante los confinamientos, y bueno, pues vamos aprendiendo a nuevas formas y a readaptar estos programas para las realidades que puedan ir surgiendo. Hay una iniciativa en la que me gustaría pararme más tiempo, que es una que, como ha dicho Jürgen al principio, de la cual yo he sido ponente y he trabajado ponente ponente de mi grupo socialista, que ha sido el Espacio Europeo de Educación. El Espacio Europeo de Educación es un proyecto que perseguimos hacer realidad en 2025. Es básicamente algo parecido a lo que se hizo con las universidades, con la educación superior, con el proceso de Bolonia, que todo el mundo conoce, que fue constituir un espacio europeo de educación superior por el cual todos los títulos se armonizaban, y ahora lo vemos muy fácil, pero antes no era así. Cualquier estudiante de la Unión Europea saca su título de universitario y puede ir a cualquier otro país de la Unión Europea a exhibirlo sin necesidad de hacer ningún trámite burocrático o homologación. Pues eso es lo que queremos que también suceda en todos los niveles educativos no universitarios: primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación continuada a lo largo de la vida. Un reconocimiento mutuo y automático de todas las cualificaciones en la Unión Europea, y aprovechar eso, como se hizo con la educación superior, para además darle un enfoque integral, darle una calidad a toda la educación dentro de la Unión Europea, asumir la transición ecológica y la transición digital dentro del sistema educativo, es decir, educar para esas transiciones de modelo y, por supuesto, garantizar que la educación sea de calidad, asequible, que sea inclusiva y que alcance a todo el mundo. Le estamos pidiendo a la Comisión Europea
que marque una estrategia de aplicación muy concreta y una hoja de ruta, porque muchos nos tememos que está dilatando el proceso y que para 2025 no vamos a llegar, pero en la Comisión de Cultura estamos muy fuertes, muy inflexibles y cada vez que tenemos oportunidad de recordárselo a la comisaria María Gabriel, se lo decimos que queremos el espacio de educación para 2025 como se comprometió la Comisión. Y en lo relativo al sector cultural y a los sectores culturales y creativos, para nosotros también centra una parte importante del trabajo de la comisión. En esta crisis también lo ha centrado mucho. Hemos hablado, además de aspectos legislativos y de directivas, estamos pidiendo que se adopten medidas coordinadas a nivel europeo y de todos los Estados miembros para que la recuperación y la capacidad de recuperación a largo plazo del sector cultural y creativo sea importante y también del sector deportivo. Es decir, estamos insistiendo en que los planes de recuperación de cada Estado miembro, diseñados con arreglo a los fondos Next Generation, incorporen la cultura, perdón, los sectores culturales y creativos, porque es importantísimo, porque son sectores que no son, la cultura no es lo decías al principio, la cultura no es un lujo, la cultura forma parte de nuestra sociedad y debemos garantizar que estos sectores que han sufrido muchísimo porque la gran parte de su actividad era presencial y tuvieron un parón muy importante durante muchísimo tiempo y han tenido problemas de aforo y problemas de poder estar presencialmente con sus espectadores, pues tienen que tener una dedicación importante en los planes de recuperación. Y tampoco podemos olvidarnos del papel que juegan los medios de comunicación, que es otro de los aspectos de la Comisión de Cultura, que tienen que proporcionar cobertura independiente, contrarrestar sobre todo el problema que tenemos ahora. Estamos trabajando en la Comisión contra la desinformación o las noticias falsas y estamos con algunas iniciativas legislativas con el sector, como por ejemplo una ley europea para la libertad de los medios de comunicación, que ha estado hace poco en consulta pública y que debería ser ya aprobada por la Comisión en el tercer trimestre de este año. Tampoco quiero dejar de lado, y voy concluyendo casi enseguida, con dos iniciativas de las que tú has hablado también al principio, Jürgen, del proyecto en el cual yo no paro de trabajar, creo que las 24 horas del día, el proyecto que lanzó la Comisión Europea, que es la nueva Bauhaus Europea. Algunos lo conoceréis y otros no, pero los que hayáis oído hablar de él preguntaréis, ¿qué es la nueva Bauhaus Europea? ¿Qué se pretende con esta iniciativa? Pues bien, como sucedió en la Bauhaus del siglo XX, lo que quiere la Comisión Europea y lo que queremos desde el Parlamento y lo que le estamos pidiendo a la Comisión es que sea un proyecto, una iniciativa que trate de mejorar la vida de las personas, pero modificando el entorno en el que viven, el entorno construido, la arquitectura, la cultura, el diseño, el urbanismo, nuestras ciudades. Y es un momento inmejorable porque estamos en este momento que hemos previsto de transición verde, de cambio de modelo digital y social, pues se van a invertir miles de millones de euros en mejorar nuestros edificios y ciudades, y lo que pretende la Bauhaus europea es que eso no se quede solo, ese dinero público no se ha invertido solo pues en cambiar unas placas solares o aspectos energéticos, sino que sirva también para cambiar la configuración de nuestras viviendas, de nuestros edificios, de nuestras ciudades, para que mejore la vida de los ciudadanos. No que diga, bueno, sí, yo vivo en el mismo edificio que vivía antes, pero gasta menos energía o emite menos gases en la atmósfera. Tenemos que ir más allá y le estamos pidiendo, yo como ponente, le hemos pedido a la Comisión Europea que cree un programa permanente para la nueva Bauhaus y, bueno, con criterios claros y saber qué proyectos deben ser considerados como una Bauhaus. El informe se presentó hace 2 semanas, ahora estamos a la espera de las enmiendas del resto de los grupos que acaban de llegar, tenemos que negociarlas y esperamos poder llegar a un texto consensuado pues a final del verano, principios del otoño, y tenerlo ya aprobado. Y este es un año muy importante también, es el año 2022 para esta comisión, para la Comisión de Cultura, porque se ha declarado como Año Europeo de la Juventud. Es una oportunidad, estamos ilusionados con el trabajo de las organizaciones, las administraciones, pero tengo que decirlo aquí, estamos un poquito escépticos con el trabajo de la comisión, que ha empezado muy tarde a desarrollar el Año Europeo de la Juventud, pero bueno, esperemos que se pueda recuperar el tiempo perdido en la segunda parte del año. Ser joven es hablar de futuro y nosotros tenemos que apostar por el futuro de los jóvenes y le estamos pidiendo que
el Año Europeo de la Juventud tiene que ser un éxito, pero su legado tiene que llegar más allá del Año Europeo de la Juventud. No puede ser solo un Año Europeo de la Juventud, tiene que garantizar que ponemos en marcha políticas, mecanismos que tengan impacto en los jóvenes más allá de 2022. Y bueno, por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de lo más inmediato y lo que has comentado al principio, de los premios Lux. Es el premio del público al cine europeo o el premio del público, como se le conoce, el premio Lux. Esta mención la creó el Parlamento Europeo ya en 2007. Fue un símbolo del compromiso con la cultura, el People's Choice Award de la European Film Academy. Y este galardón lo que hace es habitualmente tender puentes culturales en toda Europa, en consonancia con los objetivos originales que tenía el premio Lux, y lo que hace es divulgar películas que apuntan directamente al centro de la opinión pública europea. Ahora mismo, hasta el día 25 del mes de mayo, no, estamos en el proceso de votación. El ganador del premio se puede elegir entre 3 películas que son finalistas este año. La película Flea, de Jonas Pocher Rasmussen, la política Great Freedom, de Sebastian Mays, y la película Quo Vadis Aida, de Jasmine Stanek. Cada una cuenta una poderosa historia inspirada o que está basada en hechos históricos reales. Las 3 ya han recibido amplios reconocimientos internacionales. Las 3 han recibido algunos premios en los premios del cine europeo de 2021. Quo Vadis Aida recibió el premio a la mejor película europea, director europeo y actriz europea en esa edición de los premios del cine europeo 2021. Great Freedom recibió el premio a la cinematografía europea y a la partitura original europea, y Flea recibió 3 nominaciones en 3 categorías de los Oscars 2022, largometraje internacional, documental y animación. Este premio, como siempre, se entregará en la sesión plenaria de junio en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y lo que pretende es fortalecer los vínculos entre política y los ciudadanos, y lo que invita es un poquito al público europeo a convertirse en protagonista activo votando por las películas favoritas. Sabéis que tanto los diputados como el público en general podemos ver las películas, podemos votar nuestras favoritas, así que yo os animo a todos, recojo el guante de la petición que me hacía Jürgen al principio, os animo a todos a visionar las 3 películas, a votar y a optar por vuestra favorita. Tenéis una oportunidad inmejorable para verlas durante este mes de mayo en más de 40 proyecciones que ha organizado la oficina del Parlamento Europeo en España, en 14 ciudades españolas, en colaboración con filmotecas y espacios de proyección. Por lo tanto, yo aquí lo dejo, creo que más o menos me he ajustado a los 15, 20 minutitos que nos dijo Jürgen al principio, y dejo el resto de espacio para vuestras preguntas, para ver si de alguna manera puedo acercar un poco el trabajo que hacemos, y para mí la verdad que es un placer estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcos. Creo que eso ha sido una pequeña visión de conjunto de la amplia gama de temas que tú estás tratando en el Parlamento Europeo, y también lo que significa la cultura, ¿no? Porque es casi todo, es deporte, etcétera, son películas, son los artistas, etcétera. Entonces, eso es un tema muy, muy amplio. Yo tengo una pregunta para ti que es mía, porque ahora hemos visto con la guerra en Ucrania que los Estados miembros em, hacen mucho hincapié en cumplir con el famoso 2% del PIB que se invierta en defensa, ¿no? Antes era un poco un problema, ahora todos van a invertir mucho más en defensa. Y normalmente los primeros en sufrir son temas como cultura, son temas como educación. ¿Crees que es un peligro para la cultura, o vamos a encontrar otras maneras de financiar y seguir financiando la cultura? Bueno, yo creo que en una situación bélica o prebélica o de contexto bélico en el que estamos, aunque no estemos directamente en guerra,
todo sufre. Sufrimos las consecuencias de la guerra en temas financieros, en temas de inflación, en temas de subida de precios, de la energía. Y lamentablemente, indudablemente, seguramente cultura y educación sufrirán. Es cierto que la Unión Europea llevaba mucho tiempo sin asumir un papel geoestratégico en el mundo y había subrogado ese papel a la OTAN en general. Y bueno, ahora llevábamos ya tiempo desde 2019 que el alto representante estaba siempre diciendo, el alto representante para la política exterior, que la Unión Europea tenía que incrementar su autonomía estratégica y que teníamos que tener, también ser solventes en temas de militares, de defensa y tal. Eso no debería implicar que haya una reducción de los programas de cultura y educación. Mira, por considerarlo, por darte algunos datos o darle a los oyentes algunos datos, desde la Comisión de Cultura y como Parlamento, nosotros hemos adoptado siempre una resolución y un acuerdo en que se debe invertir el 2% de los planes de recuperación, de los fondos europeos y del presupuesto en temas de cultura. Y eso es una posición común de todo el Parlamento y que nosotros vamos a seguir siempre instando. Lo hemos hecho además con los planes de recuperación cuando hemos hecho un análisis de que algunos Estados miembros en sus planes de recuperación no llegaban a ese 2% en temas culturales. Y luego en temas educativos, la exigencia es un poco más variada, pero yo, por ejemplo, desde el grupo político que yo trabajo, pero bueno, sin necesidad de diferenciarlo por grupos, llevamos años exigiendo que el 10% del Producto Interior Bruto y de lo que se destina de los fondos europeos, de los planes de recuperación, se destine podamos llegar al 10% de esa inversión en temas educativos. Por lo tanto, yo creo que ahora estamos en un momento que habrá esa tensión inicial, pero luego tendremos que llegar a una fase de equilibrio y en esa fase de equilibrio el incremento en gasto en defensa tendrá que verse compensado o con un incremento en la recaudación del Estado, con una mejora de la eficiencia del gasto de los recursos, pero no en una merma y en un recorte de las inversiones para educación y cultura, porque sin educación y cultura, lo vuelvo a Mm, decir, no somos nada, especialmente sin educación y también sin cultura, pero sin educación podemos tener sociedades desinformadas, fácilmente manipulables y fácilmente llevables a una guerra, pues como está pasando en Rusia ahora mismo, ¿no? Cuando la sociedad se deja manipular, desinformar y poco a poco va virando hacia unas posiciones, eso no pasa de la noche a la mañana, eso pasa con una desinversión en educación, con una desinformación, con todos unos sistemas planificados que están en la base muchas veces de no haber invertido lo suficientemente en cultura y en educación o en cultura y en educación libres, que son lo que necesitamos, mm. claro. Claro, gracias por esta respuesta sincera y también realista. Bueno, creo que hemos tenido la crisis financiera primero, después la pandemia y ahora la guerra, ¿no? Son tres golpes que ha sufrido la cultura y bueno, tenemos que ver cómo evoluciona todo esto. Em, por cierto, tú has hablado mucho del premio Lux y que se puede votar. Vamos a poner el link, el enlace donde se puede votar en el chat para que los oyentes lo encuentren también. Si tú estás de acuerdo, Marcos, también vamos a poner tu email de oficina porque si alguien se queda con una duda, te puede contactar directamente o si tiene un comentario o una pregunta, también podéis siempre contactar a nosotros, a la oficina del del Parlamento Europeo aquí en Madrid, si os queda alguna duda o si queréis comentar algo. Ya nos están entrando muchas preguntas. Tengo aquí una pregunta de Pablo García. Pablo dice, buenos días y gracias por su intervención. Me gustaría saber cuáles son las principales medidas por las que está abogando el Parlamento Europeo para mejorar la situación laboral
y social de los creadores y trabajadores de la cultura? Sí, esa pregunta tiene una respuesta muy clara, Pablo, y con mucho gusto te la voy a responder. Nosotros estamos trabajando y pidiéndole a la Comisión Europea que apueste por un estatuto europeo del artista. De hecho, en el mes de octubre del año pasado, de 2021, ya hicimos una resolución que venía de la Comisión de Cultura pidiendo el Estatuto Europeo del Artista, que se fije un marco de condiciones de trabajo, un marco de normas mínimas comunes en todos los países de la Unión Europea, que garantice una estabilidad salarial y unas condiciones de trabajo dignas, adecuadas y para todo el sector, para todos los sectores creativos y culturales. Lo bueno de la situación, además, es que esa resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 543 votos a favor del Parlamento Europeo, 50 solamente en contra de los grupos de la ultraderecha y 100 abstenciones, 107 abstenciones. Por lo tanto, desde el Parlamento estamos muy, muy concienciados de que la situación laboral y socioeconómica y de condiciones de trabajo de los artistas es importantísimo, que tiene que ir a mejor y tiene que garantizarse y sobre todo tiene que reconocerse los marcos de trabajo de los artistas, que son bastante distintos y diferentes al de otro tipo de profesiones mucho más, digamos, estandarizadas o reguladas. Y por lo tanto vamos a seguir trabajando en ello. Lo pedimos en octubre y se lo iremos exigiendo a la Comisión Europea una y otra vez para que finalmente llegue a ser una realidad, un estatuto europeo del artista. Muy bien. Aquí una pregunta acerca de financiación. Ruth González de Artemat nos pregunta, con respecto a las Next Generation, a los fondos, las convocadas para el sector de las artes escénicas de España aún no han sido resueltas, ni siquiera han hecho los requerimientos de subsanación. ¿Qué estáis haciendo para poner al día estos trámites? Bueno, es una pregunta muy específica. No sé si puedes decir algo al respecto, Marcos. Bueno, eso no es competencia real o plena nuestra de los diputados Claro. europeos. Nuestra competencia en su día fue aprobar los grandes paquetes de ayudas, el gran fondo Next Generation, para que luego se distribuyese entre los Estados miembros, y también aprobar el plan nacional o darle el visto bueno a los planes nacionales que presentan los Estados. Lo cierto es que los Estados miembros tienen 3 años para sacar todas las convocatorias, resolverlas y ponerlas a funcionar, y 3 años más para ejecutarlas. Es decir, que a partir de 2021, que empieza a funcionar los planes de recuperación, tenemos hasta 2026-2027. Me consta que los ministerios están haciendo un esfuerzo muy grande porque realmente no nos damos cuenta, pero si lo comparamos, por ejemplo, hace 12 o 13 años, aquel plan E que pretendió sacar a España de la crisis de la crisis económica y financiera en el año 2008-2009, aquel plan E eran 8.000 millones de euros ahora para gastar en un año. Ahora tenemos que invertir 72.000 millones de euros en 3 años. Por lo tanto, si aquel plan E revolucionó todos los ayuntamientos, comunidades, provincias, y había una inversión millonaria y sobre todo las administraciones colapsaron en cuanto a lo que es la tramitación administrativa de aquel plan E, ahora nos enfrentamos a un reto que lo multiplicas casi por 10 veces para hacerlo en 3 años. Es decir, casi multiplicamos por 3 años el esfuerzo administrativo de tramitar este tipo de ayudas. Por lo tanto, es cierto que al principio está viendo algunos desajustes y algunas cuestiones de atrasos, pero yo confío en que poco a poco se irán resolviendo todos los expedientes, los de la cultura, pero también los de vivienda, también los de inversiones sanitarias, inversiones en infraestructuras, y a medida que esto vaya cogiendo velocidad de crucero, vayamos saliendo adelante. También hay que recordar que España ha sido el primer país en tener aprobado su Plan Nacional de Recuperación y tener la primera transferencia, con lo cual, aunque tengamos algún pequeño retraso en alguna de esas convocatorias, seguimos siendo uno de los primeros países de la Unión Europea en ejecución y en tramitación de fondos. Así que bueno, yo sé que estamos todos deseando que lleguen y bueno, espero que
lo más pronto posible el ministerio competente que está trabajando pueda tener resueltas estas convocatorias. Una respuesta con mucho optimismo, pero muy bien. Yo estoy fascinado por la variedad de preguntas que estamos recibiendo. Estamos recibiendo muchísimas preguntas. Además, tengo aquí a Nuria Calvo Flores, y Nuria quiere trasladar una pregunta de parte de sus embajadores del IES, Severo Ochoa. Dice, todas las buenas prácticas para la nueva Bauhaus europea son grandes edificios institucionales y espacios públicos. ¿Cómo podríamos aplicar esa teoría en los barrios urbanos como el nuestro, barrios más pequeños, supongo? Bueno, Nuria, lo primero, decirte que no es así. No, la nueva Bauhaus europea no está prevista para grandes edificios públicos o privados en grandes actuaciones, para nada. De hecho, uno de los grandes ejes de la nueva Bauhaus europea es el de la inclusión y uno de los grandes reivindicaciones que hemos hecho desde el Parlamento es que la nueva Bauhaus europea, por ejemplo, llegue a lo urbano y a lo rural, que la nueva Bauhaus europea no deje a nadie atrás y, por supuesto, que llegue hasta aspectos de la vida cotidiana, como el diseño de objetos, el diseño de viviendas, interior de viviendas, de la mejora de la accesibilidad de nuestros edificios, también la mejora de nuestros barrios. Y para barrios, fundamentalmente lo que se deberá articular son por los programas de rehabilitación de barrios que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ya ha convocado programas, ya ha sacado convocatorias para la mejora y la eficiencia de barrios en todo tipo de pueblos y ciudades de España, y también los ayuntamientos se pueden acoger a esas convocatorias, y en esas convocatorias el Ministerio, hay que recordar que España es uno de los países que ya está incorporando los criterios de la nueva Bauhaus europea en sus convocatorias, cosa que no están haciendo otros Estados miembros. Ya hay convocatorias del Ministerio de Movilidad, Agenda Urbana y Transportes que dicen que tendrán prioridad o tendrán un 20% más de puntuación aquellos proyectos que incorporen los criterios de la nueva Bauhaus europea. Por lo tanto, sí que tienen que llegar a cualquier barrio, de cualquier pueblo. También estamos abogando por la Bauhaus rural, y de hecho hay un proyecto en Extremadura que se presentó, proyecto piloto, no ha tenido proyecto piloto, pero va a seguir adelante, que tenía que ver con pueblos y ciudades de Extremadura y de Aragón de 5.000 a 10.000 habitantes, es decir, llegar hasta sitios donde no sé muy bien por qué se puede haber transmitido la sensación de que la nueva Bauhaus europea es un proyecto para grandes edificios y para grandes barriadas. Nada más lejos de la realidad, pero me lo anoto como algo que los que estamos divulgando todos los días la nueva Bauhaus europea tenemos que mejorar para tratar de corregir, y de que, bueno, pues personas como tú, Nuria, sepáis que la nueva Bauhaus europea pretende ser un proyecto transversal y llegar a cualquier aspecto de la vida cotidiana y a cualquier lugar, intentando no dejar a nadie atrás. De hecho, uno de los posicionamientos del Parlamento ha sido que no sea elitista, es decir, que no se base en grandes proyectos, en grandes edificios públicos, sino que tenga reflejo real en la vida cotidiana de los ciudadanos. Muchas gracias por esa clarificación, Marcos. Para mí este proyecto es muy fascinante porque creo que va a cambiar un poco la forma de vivir para todos los ciudadanos, ¿no? Pero también hay que decir que hemos tenido que interrumpir la comunicación durante la pandemia, por lo menos un poco, y estamos relanzándolo. Y ojalá llegue a todos los interesados. Otro tema. Tengo aquí una pregunta de Jorge Andrés Bolaños de la agencia EFE. Y a Jorge le gustaría saber la opinión o tu opinión sobre los nuevos creadores de contenido online, ya sea en plataformas de streaming, en Twitch o YouTube o en redes sociales. Bueno, no sé muy bien, Jorge, a qué se refiere con la opinión sobre los nuevos creadores,
pero desde luego es una realidad que está surgiendo y que está cambiando. El mundo en el que vivimos hoy día es un mundo que se ha digitalizado y es un mundo que desde luego al que tenemos que estar atentos. Obviamente, supongo que se refiere a algunas polémicas que ha habido sobre si algunos creadores eran medios de comunicación o deben ser comparados con medios reconocidos como medios de comunicación por algunas de las declaraciones que han hecho o algunas de las del vertido de información que han hecho. Yo creo que tenemos que estar muy atentos en los próximos años. No tengo una opinión positiva ni negativa sobre ello. Simplemente creo que es un fenómeno que está surgiendo, al que no podemos darle la espalda y que a medida que tome relevancia o que tome mayor cuota de preponderancia digamos, en el espectro de las comunicaciones, la información, los medios de información, pues habrá que, como el resto de medios, habrá que ofrecer una regulación y una graduación para que se esté sometido a unas normas como todos los medios de comunicación, normas que incluyen, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, pero que tienen que estar, digamos, en una estructura, digamos, administrativa. Y no me quiero dejar atrás también que el Parlamento y la Unión Europea están trabajando en la ley de servicios digitales y que está ya ahora mismo en negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Se aprobó la ley de servicios digitales y la ley de servicios digitales es un gran acuerdo para que Internet sea transparente y sea segura. Por lo tanto, creo que estas nuevas iniciativas que están surgiendo, estos nuevos comunicadores que vienen del mundo digital van a tener un encaje o van a tener que estar por lo menos en el marco de la nueva ley de servicios digitales, porque sobre todo hay un gran acuerdo ahora mismo entre Parlamento y Consejo para evitar la diseminación de contenido ilegal en Internet. Yo no quiero decir para nada con esto que estos comunicadores diseminen contenido ilegal, pero sí que habrá que controlar que no haya la tentación de trabajar en contenidos ilegales. Y por otro lado, también el acuerdo incluye la necesidad de proteger los derechos fundamentales en el entorno digital. Por lo tanto, yo creo que con esas 2 o 3 pequeñas pautas de regulación, pues al final el mundo en el que vivimos se está transformando continuamente y vamos a tener que convivir con estas nuevas figuras que bien utilizadas y bien empleadas, pues vendrán a complementar. Es lo mismo que pasó en el entorno, digamos, audiovisual con las plataformas de contenidos culturales, que al principio se veían como algo, bueno, pues que podía acabar con las televisiones, la emisión normal de las televisiones, y al final no ha sido así. Y al final conviven las televisiones con las plataformas, conviven la radio con las plataformas de música que llevamos todos en nuestro teléfono móvil. Es decir, que conviven los diarios digitales con los periódicos en papel y bueno, pues ahora tenemos también pues una nueva un nuevo entorno de comunicación que tendrá que tener su mínima regulación o regulación para que se ejerza con derechos fundamentales y que se evite la difusión de contenidos ilegales, y a partir de ahí pues tendremos que aprender a convivir en un nuevo entorno. Ya, seguramente un tema complejísimo que además cambia casi todos los años, ¿no? Em, Tengo aquí una pregunta de Ana Gallego Cuiñas, que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. A Ana le gustaría saber si hay programas o proyectos específicos para promover políticas de igualdad en el sector cultural. Bueno, yo creo que específicamente no tenemos unos programas específicos, pero en todos los documentos, en todas las resoluciones, en todas las iniciativas que van pasando por el Parlamento y especialmente la Comisión de Cultura y Educación, en todas se reconoce la necesidad de que haya una igualdad de género, un balance, o sea, que el balance de género sea igualitario. Por ejemplo, incluso el plan de trabajo que se aprobó, el plan de trabajo de cultura que aprobó la Comisión Europea y que pasó por el Parlamento Europeo, ya reconocía que la igualdad de género es un pilar
clave para la diversidad cultural. Y eso lo decía ese plan de trabajo y que tiene un papel y un rol muy activo y un rol clave en abordar y en combatir los estereotipos y en promover un cambio social. Por lo tanto, eso va impregnando todas las acciones legislativas. Por ejemplo, antes hemos hablado del Estatuto Europeo del Artista, ¿no? Y en ese Estatuto Europeo de los Artistas ya decíamos que había párrafos muy claros sobre la igualdad de género y había párrafos en los que se decía que aunque la participación de las mujeres en el sector cultural y en los sectores y en las industrias culturales es alta, que hay una notable discriminación por temas de género, falta de acceso, diferencias salariales, obstáculos a la representación en las altas, digamos, esferas de esos estamentos culturales y estábamos instando a la Comisión en el desarrollo de ese Estatuto de los Artistas a que se solucionen esas diferencias. También hablábamos de que las artistas en general a veces son silenciadas, reciben críticas muy desproporcionadas por su trabajo, que tanto las mujeres artistas como otros colectivos, hay otros colectivos discriminados, como puede ser el colectivo LGTBIQ+, reconociendo que tienen a día de hoy todavía y desgraciadamente más posibilidad de sufrir ataques. Esa resolución que aprobamos en el Parlamento Europeo ya dijimos que teníamos, la Unión Europea tenía la necesidad de disponer datos, estadísticas claras, comparables por género, sobre el empleo, sobre los ingresos en los sectores e industrias culturales, le pedimos a la Comisión Europea que aplique todas las iniciativas de igualdad de género. Hay un plan de igualdad de género de la Unión Europea que tiene que estar aplicado también en el Estatuto de los Artistas, incluir y integrar en los ámbitos culturales toda la dimensión de género. Por lo tanto, también es una responsabilidad de los Estados miembros y también se lo dijimos en esa resolución a la que he hecho mención antes, aprobada por más de 500 votos, ¿no? A los Estados miembros se tienen que tener la situación, tienen que tener en cuenta la situación de discriminación o desventaja que sufre la mujer en el mundo también educativo, cultural y especialmente en el cultural, en el educativo quizá algo menos y que tienen que trabajar para tener planes activos, no solo la Comisión Europea, no solo el Plan de Igualdad de Género de la Comisión Europea, sino los planes activos específicos para el sector cultural de los Estados miembros. Mm. Marcos, volvamos sobre el tema de la financiación de proyectos y quizás aquí también puedes aclarar algo. La pregunta me llega de la parte de Gema María Contreras Zamorano. Gema nos pregunta, ¿echamos de menos en la convocatoria de proyectos europeos el interés por el arte anterior al siglo XX, que es fundamental en la Unión Europea para la educación, la cultura y la identidad de las personas? Solo tenemos cabida a través de proyectos de sostenibilidad o turismo. Bueno, desconozco el pormenor de las convocatorias que se han sacado, si exactamente no hay arte anterior al siglo XX o si lo hay, pero sí que me gustaría resaltar que desde la Unión Europea, no tanto, no sé si en las convocatorias que saca cada Estado miembro es así o no, desde la Unión Europea estamos promoviendo el estudio de los valores culturales que como Unión Europea nos han formado y eso y como Europa nos han formado, ¿no? Y eso no viene solo desde el siglo XX, aunque la Unión Europea parte obviamente a partir de los años 50 del siglo XX, pero viene también del sustrato de toda nuestra historia cultural europea y en ese sentido, vamos, yo creo que sería un error dejar atrás cualquier manifestación o movimiento artístico que tenga que ver con todo lo que ha sucedido en la cuna de la cultura, en la cuna del arte, prácticamente mundial, ¿no? Hay que recordar, bueno, no hace falta, creo que no hace falta recordarlo, ¿no? Que somos, Mm. bueno, el lugar del mundo donde
nació el arte griego, el romano, después hemos tenido todas las civilizaciones centroeuropeas, ¿no? Con el románico, el renacimiento, el gótico, el barroco, en fin, creo que todos el desarrollo lingüístico también como manifestación artística y cultural, la pintura, la escultura, es decir, es que la Unión Europea atesora un conjunto de valores de patrimonio cultural que tienen que estar absolutamente protegidos. De hecho, en 2018 la Unión Europea declaró el año europeo del patrimonio cultural y creo que fue un año muy importante para destacar todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural europeo y cómo la cultura ha generado parte de esa identidad europea. Por otro lado, también hay iniciativas de la Unión Europea, al margen de los planes de recuperación de los Estados miembros, que tienen que ver con el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural, y ahí no habla solo del siglo XX. Tenemos Discovery EU, que es una iniciativa que se tuvo que suspender durante 2 años por la pandemia recién empezada, porque es una iniciativa que, si no me equivoco mal, parte en 2018, 2019, y que lo que pretende es que los jóvenes de 18 años, los que cumplen ese año 18 años, tengan la posibilidad de hacer un viaje por la Unión Europea con una sola condición, que visiten y que acrediten que durante ese viaje de 3, 4, 5 días para el cual obtienen una beca, que hayan visitado algún entorno del patrimonio cultural de la Unión Europea, algún museo, alguna institución cultural, alguna gran catedral con acceso, alguna pinacoteca. Es decir, que yo creo que la Unión Europea está muy comprometida con el patrimonio cultural de todas las épocas. Y también en los planes de recuperación hay una parte que tiene que ver con la recuperación del patrimonio arquitectónico y cultural, y ahí básicamente el 100% de las obras son anteriores al siglo XX, ¿no? Estamos hablando de inversión en materia de restauración arquitectónica, pues de conjuntos, pues del Renacimiento, del Barroco, del Gótico, del Románico. Así que bueno, es posible que a lo mejor las primeras convocatorias o algunas convocatorias que han salido llevan un sesgo del arte más actual o más moderno, pero yo creo que por lo menos desde lo que es desde aquí, desde las instituciones europeas, se trabaja para todas las manifestaciones artísticas, porque son la esencia de nuestros valores europeos. Y creo que refleja otra vez la variedad que es el tema de cultura, ¿no? Porque es casi todo. Tengo una pregunta aquí de ICOMOS España, una pregunta otra vez muy específica. ICOMOS te agradece muchísimo la iniciativa de hoy, Marcos. Y desde ICOMOS celebran la NBE, creo que es norma básica de la edificación. No, la nueva Bauhaus europea. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Entonces eso es Bauhaus. Y bueno, dice ICOMOS, lo vemos como una oportunidad excepcional para poner en valor y recuperar el patrimonio cultural. ¿Cómo se está teniendo en cuenta la conservación del patrimonio en la NBE? Y nos preocupan ambiciosos proyectos de rehabilitación que olviden los valores patrimoniales. Pero agradecemos la iniciativa y desde ICOMOS nos ponemos a su disposición para colaborar en todo lo necesario. Pues muchas gracias a los compañeros de ICOMOS. Yo lo primero que quiero decir es que me siento compañero porque soy miembro de ICOMOS y es para mí un lujo Ah, que estéis aquí esta mañana y compartiendo esta charla con nosotros. Una de mis prioridades ha sido desde el primer día incorporar el patrimonio cultural y el patrimonio arquitectónico dentro de la nueva Bauhaus europea. Y si creo que, si no el primero de los primeros actores que dijo que la nueva Bauhaus europea no solo tenía que ir al tejido residencial en rehabilitación o a nuevos edificios en arquitectura, sino que tenía que incorporar el patrimonio cultural, fui yo desde mi oficina cuando creamos además el grupo de amigos de la nueva Bauhaus europea en el Parlamento Europeo. Y hemos trabajado en contacto
tanto con ICOMOS, con el cual hemos tenido algunas reuniones, como con Europa Nostra, a la que hemos invitado como stakeholder, o sea, como colaborador a varios eventos dentro del Parlamento Europeo para tratar de incorporar la dimensión del patrimonio cultural, del patrimonio arquitectónico dentro de la nueva Bauhaus europea. Para nosotros es una prioridad absoluta. En cuanto a las grandes rehabilitaciones que olviden la esencia del patrimonio, yo creo que ahí tenemos que ir siempre con la cabeza con la que hemos sido los profesionales de la restauración arquitectónica y con los criterios que sabemos desde hace tiempo, ¿no? Es decir, el criterio de poner en valor el patrimonio, el criterio de que el patrimonio no debe ser algo estático, tiene que poder admitir nuevos usos y nuevas incorporaciones, pero siempre que las intervenciones y que las actuaciones dentro del patrimonio permitan leer perfectamente el estado original del edificio, leer perfectamente y diferenciar perfectamente las actuaciones que se han hecho y que no tienen nada que ver con el lenguaje arquitectónico original del edificio, evitar, por supuesto, esto ya yo creo que no hace falta ni decirlo, pero a veces todavía nos sorprendemos en algunos sitios, las reconstrucciones o falsos históricos o las recreaciones, todavía desgraciadamente en algún sitio nos aparecen, y tratar de que la actuación resultante sea una actuación que permita a los usuarios el conocimiento del patrimonio, no solo el disfrute como un nuevo edificio y unos nuevos usos, sino el reconocimiento del valor patrimonial, de la categoría arquitectónica, de la calidad arquitectónica y de la calidad de la actuación de rehabilitación. Yo creo que ahí lo que tenemos que actuar es con cabeza, dando muy buen soporte técnico desde las corporaciones de arquitectos y rehabilitadores de toda Europa, los consejos superiores de arquitectos de España, ICOMOS, Europa Nostra, estar al servicio de las administraciones, y luego las administraciones con la capacidad y la potestad de velar porque se cumplan los acuerdos internacionales de patrimonio, las normativas de patrimonio, las convenciones, para que evitemos intervenciones desastrosas o intervenciones que desvirtúan la lectura del patrimonio. Pero eso también está incorporado en la nueva Bauhaus, porque la nueva Bauhaus al final lo que nos está pidiendo es intervenir en belleza, y en esa belleza hablamos de rehabilitación, porque belleza parece un concepto muy suelto, pero es un concepto que va a la composición arquitectónica, a la adecuación del edificio a los usos, a lo que ha sido siempre el oficio de la buena arquitectura: eficiencia energética, sostenibilidad y también la dimensión de la inclusión. Si tenemos esas tres dimensiones y bien trabajados los proyectos, el patrimonio y la cultura tienen que formar parte de la nueva Bauhaus. De hecho, yo firmé también el manifiesto de Europa Nostra para la incorporación del patrimonio en la nueva Bauhaus, y yo creo que va a ser también muy importante esta iniciativa para poner otra vez en valor nuestro patrimonio cultural. Sí, creo que tenemos que hacer otro evento para hablar, quizás en un año, sobre el Bauhaus, para ver un poco cómo ha avanzado este proyecto con proyectos Cuando concretos queráis. también, ¿no? Porque creo que esto es una de las cosas más fascinantes que ha lanzado la Comisión últimamente. Em, Hemos sacado mucho provecho ya de tu tiempo y nos estamos acercando ya al final de nuestro encuentro, Marcos. Quiero hacerte una última pregunta, si permites. Esta pregunta viene de Alex Casanovas, de Conarte. ¿De qué manera se puede equiparar la titulación de profesionales artísticas como actores, escenógrafos, iluminadores, danza, circo, cuando no se encuentran recogidas, por ejemplo, en España, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones? Bien, este es un tema que también es controvertido y en el que también hemos trabajado también con los artistas, y que nos lo han planteado y que hemos tenido la oportunidad
de trabajar con ellos y de compartir sus inquietudes. Yo creo que hay dos iniciativas europeas que están incluyendo todo el marco europeo de cualificaciones profesionales y en el cual se tienen que incorporar también todas las profesiones artísticas y todas las digamos, atribuciones de cualificación profesional que están relacionadas con el mundo de la cultura y del arte. Estamos hablando, por un lado, del Espacio Europeo de Educación, que ya hablé antes, de cómo el Espacio Europeo de Educación tiene que ser un soporte global para un reconocimiento automático de todas las cualificaciones, digamos, académicas en primaria, secundaria, bachillerato, formación a lo largo de la vida, pero también he dicho formación profesional y en la formación profesional se incluyen todo tipo de acceso a profesiones y cualificaciones dentro del mundo del sector cultural. Y por otro lado, la Unión Europea, la Comisión ha puesto en marcha una iniciativa que se llama la European Skills Agenda, es decir, la Agenda Europea de Cualificaciones, que lo que pretende es, complementándose con el Espacio Europeo de Educación, definir un marco europeo de cualificaciones para que las personas que tienen una cualificación, ya sea por formación o ya sea por acumulación de experiencia y que puedan ir teniendo una especie de no sé cómo definirlo, de mochila personal en la que van acumulando cualquier pequeña acción de formación, ya sea vía aprendizaje en una empresa o ya sea microcursos o cursos de actualización, que se vaya creando una especie de mochila de la persona que ellos lo han definido dentro de esa Agenda Europea de Cualificaciones como los microcredencials, como una especie de mi microformación, no son las titulaciones, no he hecho una titulación universitaria en esta especialización, pero a lo largo de mi vida he ido acumulando todos estos cursos de formación, están reconocidos en un mismo nivel en toda la Unión Europea y me permiten pues el acceso a condiciones, por ejemplo, si lo combinamos con el Estatuto Europeo del Artista, a condiciones salariales y laborales de un determinado nivel, pero también a la posibilidad de desplazarme por toda la Unión Europea teniendo ese bagaje, esa microcredencial, ese crédito personal que me atesora y que está certificado y que me da la opción de poder certificar que yo tengo estas competencias, estas capacidades y las puedo desarrollar laboralmente. Son proyectos todos a medio y largo plazo, no es fácil. Sé que muchas veces la situación de urgencia del sector de la cultura es como sí, pero lo necesito ya, estamos años en los que no se nos reconoce o que no aparecemos en los epígrafes de la cualificación, lo sé, hemos tenido esas reuniones con ellos, pero bueno, desde el Parlamento estamos trabajando para que en el ámbito europeo al menos haya ese paraguas que luego permite a los Estados miembros adaptar la legislación. Pues ya hemos hablado más de una hora. Creo que has aclarado muchísimo, Marcos. Te agradezco muchísimo también la sinceridad y la claridad de tus respuestas. Yo no he podido hacerte todas las preguntas que nos han llegado, pero repito, si vosotros, los oyentes, tenéis una duda, os queda un comentario que queréis hacer, tenéis el email de la oficina de Marcos, tenéis el email de nuestra oficina y podemos seguir hablando del tema. Quiero dar las gracias al equipo de Media Luna que ha hecho todo esto posible. También las gracias a Gonzalo, a Carmen y a Julia, mis compañeros, que han preparado todo esto conmigo. También a tu asistente Francisco, Marcos, y sobre todo, muchas gracias a ti para hacer un hueco para nosotros. Creo que ha sido muy interesante y a mí me gustaría seguir hablando contigo en este formato o quizás también en un formato presencial en algunos meses para ver un poco cómo ha evolucionado todo este tema. Sería un placer. Muchísimas gracias a ti y sobre todo muchísimas gracias a los oyentes. Que tengáis todos un buen día. Gracias.